Aviso. La siguiente historia es traída desde Wattpad, pueden ir a visitarlo en el link que proporcionaré en los comentarios. Los combates siguieron sin más dando como siempre un buen espectáculo. El último peleador que peleó contra el joven nipón fue de cierta manera un oponente extraño, ya que combatió con un estilo de pelea bastante ridículo y posteriormente se rindió, ya que, a palabras suyas, solamente quería darle sponsor a su dojo. Ni siquiera tuvo que usar sus dos otros estilos y tan solo estuvo jugando con él, pero al menos la gente pensará que es fuerte al aguantar bastante con el ahora proclamado promesa de Osaka, nombre ridículo pero no podría hacer mucho, gracias al poder del boca a boca que el público hacía para enaltecer más su estatus de joven peleador. Al menos este tiempo matado la pasó entrenando en la habitación de Big Bear, que al mismo tiempo también le daba consejos de cómo efectuar mejor los agarres, un plan de alimentación y un plan de entrenamiento que podría ayudarlo a desarrollar más fuerza y así mejorar en sus agarres. Jamás hubiera pensado que un australiano que había conocido hoy se hubiera vuelto un nuevo maestro para su estilo. Pero ahora llegaban las semifinales, su oponente era una chica vestida con un uniforme que mayoritariamente la usaban aikidokas, pero tenía la ligera percepción de que era mucho más que eso. También había visto la tabla de la segunda pelea. Si él gana esta batalla, lo único que lo separaría de la fase 2 sería aquel sujeto con máscara de Tengu que se hace llamar Mr. Karate-o. Realmente ya se le había olvidado el nombre del otro, pero en sí uno de ellos podría ser su oponente en la final. Pero ahora, su contrincante se había presentado en la arena. Kasumi Todo. Entrando al escenario, la chica parecía nerviosa pero su semblante era bastante determinado. Shingo se encontraba haciendo unos estiramientos y revisando sus apuntes ante la mirada de Kasumi que resopló con molestia. Oye, tú. Eso lo tomó de sorpresa que casi hizo que se le cayera de las manos su libreta. No saques los ojos de tu oponente en todo momento. De acuerdo, lo siento. Shingo solo daría una pequeña reverencia de disculpa antes de hablar en sus pensamientos con algo de nerviosismo. Vaya que tiene carácter. Tras su disculpa, por primera vez en este torneo sacaría su abrigo deportivo y mostraría su camisa blanca en todo su esplendor, que tras lo ajustado que estaba, los participantes le daban un pequeño vistazo a su estado físico encontrando las razones del por qué sus golpes dolían, ya que ese cuerpo en verdad hasta parecía dar daño con solo mirarlo. Pero lo asombroso de todo no era su estado sino más bien lo que hacía ahora que hasta a su contrincante Kasumi la confundía. Su pose no era la de un boxeador o la de un karateka, dejaba su cuerpo al descubierto y sus brazos parecían listos para agarrar o interceptar, pistas que ya les daban un pequeño vestigio de que nuevo estilo mostraría hoy la promesa de Osaka al público y a la propia aikidoka. El combate dio comienzo y Kasumi se volvió hacia Shingo con agresividad y le asestaría un golpe en todo el rostro sacándole sangre en el proceso. El público estaba asombrado y confundido al no haber esquivado o protegerse de aquel golpe como era usual, pero la respuesta llegó bastante rápido al ver cómo este agarraba el brazo de Kasumi quitando su puño y viendo la expresión seria de Shingo aún con la sangre de su nariz chorreando. ¿Sí que quieres terminar rápido el combate, eh? Un tirón y un golpe lariat se necesitaron para que Kasumi viera todo de cabeza de repente y cayera al suelo mientras Shingo se limpiaba la sangre de su nariz con su brazo. El público alentaba nuevamente al ver que la promesa de Osaka volvía a sacar un nuevo estilo, el Pro Wrestling. Kasumi no tardó y volvió a levantarse esta vez algo más enojada, fue a la ofensiva de nuevo, presenciando como todos sus golpes eran aguantados por el cuerpo del castaño que solamente se cubría. Kasumi se molestaba más y más por no poder entrar en la defensa de su oponente y por ende seguía atacando hasta que en algún punto llegó a tratar de echarlo, olvidando por completo en el estilo que ella empleaba en su pelea. Pero sería detenida por el joven Yabuki que miraba hacia arriba, y tirándose para atrás con Kasumi, gritaría su agarre para todo el público. DDT. Un gran impacto se escuchó por toda la arena y Shingo se encontraba haciéndole una llave a Kasumi, estaba haciendo un intento de salir de allí, pero el chico ya había visto como la chica aún era muy temeraria, pese que por los movimientos que ella hacía y contra al oponente que ella enfrentaba, debía de ser más cautelosa. Pero ella aún era joven y amateur como él, por más que fuera un experto boxeando, debía llevar más allá sus capacidades para lo que se viniera por delante. Mantén la calma, no estás utilizando tu estilo de combate de la manera correcta.
Kasumi, que estaba bastante absorta en querer derrotar a su enemigo, se quedó algo confundida por el consejo del joven castaño, pero rápidamente pilló su problema. Ella no estaba pensando bien en cómo actuar en una pelea donde ella no tuviera el control y perdió los estribos rápidamente tras presenciar la resistencia de Shingo. Él quiere enseñarle cómo combatir con la cabeza fría. Ella suspiró, sabiendo que ella ahora está tomando lecciones en medio de un torneo. Ya decía que de este combate no pasaría a finales. Shingo la había soltado de su llave, sacando de onda a todos incluyendo a Mr. Karate, que automáticamente empezó a fijarse hasta en los más mínimos detalles del combate vaticinando algo más interesante. El castaño volvió a retomar su posición de lucha libre profesional, mientras que Kasumi recién recuperada daría un largo respiro y se pondría nuevamente en posición. Los golpes de Shingo, pese a que no eran tan perforantes como las de algunas artes marciales, la propia fuerza de ellas podía ser algo aterrador para un amateur como Kasumi, pero, como si fuese agua, sus movimientos suaves esquivaban los golpes, y hasta algunas veces llegaba a contraatacar. Shingo se preparaba para lanzar una patada a la costilla de Kasumi, que ella esperaba detenerlo con un ataque bajo, pero sin saberlo, se metió en donde quería el castaño y se lo haría saber cuando con su otro pie de impulso, giraría en el aire haciendo una dropkick directo al rostro de Kasumi que la echaría al suelo. Shingo se levantó de nuevo con una sonrisa surcando en sus labios en lo que Kasumi se volvía a levantar. Fue ahí que nuevamente cambió de estilo, esta vez, por el karate, y le haría una burla con la mano para que venga hacia él. Kasumi no se dejó llevar por la burla porque sabía que él la estaba probando. Fue a paso lento pero seguro hacia Shingo, que también hacía lo mismo, hasta que en un punto ambos lanzaron un golpe que pasó por la mejilla del otro, y eso desencadenó en ambos tratando de hallar el hueco en la guardia del otro, pero ambos lograban bloquear o desviar el ataque, que dejaban con la incertidumbre al 100% entre los espectadores. No fue hasta que Kasumi intentó hacer un golpe lateral hacia el cuello que Shingo logró castigarla con un rodillazo al costado que la dejó expuesta para una patada con la misma pierna hacia la cara directo en la mandíbula, que si se pudiera ver en el interior, se vería como el cerebro de Kasumi rebotó por el impacto dejándola dando vueltas. Todo su alrededor se veía doble y apenas lograba entender algo de lo que decía el público. Pero su espíritu de lucha no la dejaría rendirse tan pronto. Arriesgándose una eliminación, logró interceptar el puño directo de Shingo y lo derribaría con fuerza en el ring. El público como los participantes estaban en silencio, viendo el combate con sumo detenimiento. La chica, pese a tener una notable desventaja en contra del castaño Yabuki, podía defenderse bien en contra de él a medida pasaba el combate, y eso él mismo Shingo lo notó. Ella tenía un buen potencial al no solo aprender, sino también aplicar lo aprendido en una pelea. Debía ir en serio o su participación podía ser perjudicada. Ante una atenta Kasumi, Shingo se levantó y haría tronar los huesos de sus nudillos, que a sus ojos la lograban mantenerse intranquila ante él, pero no llegó a su pico máximo cuando vio la mirada de Shingo fijamente. ¿Alguna vez has visto a alguien a los ojos y pareciese como si fueres tan solo una hormiga al que no le salen las palabras? Bueno, Kasumi sentía eso al ver a Shingo cuando se ponía en su pose de boxeador, cubriendo con sus brazos el rostro apenas, dejando a la vista esos ojos perforadores que prometía lastimar bastante al que sea visto por ellos. Poniéndose en guardia, el sudor recorría en su mejilla, viendo como uno de los pies de Shingo se movía despacio hacia adelante hasta que este salió disparado hacia ella. El momento fue solo un instante, pero para Kasumi parecían segundos de ganar o perder. Un gancho de Shingo pasó por debajo de su mandíbula al haber alzado por instinto su cabeza e intentaría contraatacar con un golpe de codo, pero el hombro de Shingo con un empujón interrumpió el codazo de Kasumi, levantándolo un poco más para dejarla expuesta y pisar su pie solo para aplicar una ráfaga de golpes al torso y rostro de Kasumi. Soltó su agarre de pie solo para agarrar fuerza y noquearla, pero en un movimiento bastante temerario, la Aikidoka recibió el golpe de un cabezazo para disminuir la fuerza del impacto. Eso tomó de sorpresa a Shingo, que no vio como Kasumi de un puñetazo directo a la mandíbula levantaría su vista y posteriormente estamparlo al suelo de un agarre al rostro y alistarse para una llave, pero Shingo afortunadamente lograría levantarse antes de que eso sucediera dando un giro para atrás. Shingo y Kasumi jadeaban por el transcurso de la pelea, pero la sonrisa se les notaba en la cara.
Otro acercamiento peligroso se efectuaría, cosa que alegró a los espectadores del combate, destacando a la menor de los Yabuki, quien se encontraba gritando el nombre de su hermano, para apoyarlo todo ante la vista de su hermana mayor, quien también alentaba a su hermanito solo que no tan ruidosamente como su hermana. Los intercambios eran constantes, peligrosos y desesperantes al no saber cómo terminaría esto, ya que Kasumi todo mostraba evolución ante los estilos de Shingo Yabuki, pero esto no duraría mucho. Un choque de puños se mostró antes de una separación momentánea, esta era la recta final y ellos como el público lo tenían claro. La recientemente evolucionada Aikidoka no dudó en usar la técnica de su padre, que, aunque aún estaba perfeccionándose, no tenía mejores opciones a usar y simplemente alzó las manos en posición de V, mientras cargaba toda su energía espiritual como sus fuerzas en ese golpe y usarlo en toda potencia. Mientras, Shingo estaba desgastado, se dejó confiar por su mayor experiencia combatiendo, pero olvidaba que esto era un torneo muy distinto a lo que él pensaba. Y ahora mismo, su cuerpo en desarrollo lo castigó, pero aún tenía oportunidad de ganar. Tenía una única y aunque sea estúpida y dolorosa, sería su opción e idea para ganar esto. Concentró todo lo que podía de sí mismo, su voluntad, sus fuerzas y su sentimiento de que esto sería muy estúpido de hacer. Y sin más, fue en un ataque directo hacia Kasumi mientras gritaba a todo pulmón. El choque empezaría y solo había una cosa en la mente de ambos: ganar. Choukasaneate. Tras lanzar con un grito al aire el nombre de su técnica, grandes picos de energía fueron en contra del valerosamente idiota japonés, quien armado de valor, se adentró a fuerzas en el ataque, recibiendo todo el daño de frente. Su cuerpo no podía ser visto por el ataque, pero muchos daban por hecho que quizás la resistencia del joven Yabuki tenía un límite. Kasumi caería de rodillas, estaba agotada pero feliz ya que su Choukasaneate, la versión más poderosa de su inexperto Kasaneate, había acertado. Pero sus ojos solo se ensancharon con horror cuando ella vio a su oponente. La gente asombrada pudo ver cómo la ropa de Shingo estaba rasgada y manchada con sangre, su cuerpo estaba cubierta de su propia sangre y cortes que a muchos les entraría un escalofrío sentirlos en su piel. Pero, esos ojos cargaban tanta perseverancia que asustaba. El ataque frontal se acercaba y Kasumi, sin ya fuerzas, se dio cuenta que había perdido. Pero perdió, ante un buen oponente. El golpe llegó, una embestida de hombro que la hizo dar vueltas en el aire, pero Shingo con sus últimas fuerzas saltaría para agarrar a Kasumi antes de que cayera, siendo él quien recibiría el daño del suelo, pero al menos asegurando no más daño a una ya rendida oponente. El silencio perduró en el público, cuando uno de ellos se alzó herido pero aún en pie. El estallido en gritos no se hizo esperar. Shingo Yabuki, la promesa de Osaka, había ganado una vez más. Kasumi apenas podía sentir su cuerpo por el impacto, pero aún podía ver bien sus alrededores. Una mano se posó en su vista y al alzarlo, se encontró con su oponente extendiéndole la mano para levantarse, lleno de heridas, con sangre queriendo manchar su vista derecha, pero aún sonriente frente a ella. Buena pelea. Fue una píldora amarga de tragar, pero estaba agradecida por esta experiencia. Aceptó la mano amiga y se levantaría encontrándose con el público aplaudiéndola y ovacionando su nombre. Se sintió bien para ella y tan solo le daría una reverencia a Shingo, que algo conmocionado por la acción, también lo haría sacándole una pequeña risa. Él era mayor que ella pero parecía con la actitud de un niño cuando lo tomabas de sorpresa. Tras dejar de dar su reverencia, Kasumi volvería a hablar. Agradezco mucho que hayas tratado de guiarme en la pelea, admito que hoy no fui la mejor, dijo, algo avergonzada por su actuación. Sin embargo, esto es apenas el comienzo, aún soy inexperta, aún no soy lo suficientemente fuerte. Pero daré lo mejor de mí para ser capaz de. Ante el inédito silencio a mitad de su diálogo, Shingo ladearía un poco la cabeza confundido. Ser capaz de... olvídalo, no he dicho nada. Con ese tono un poco deprimente, estaba claro que Kasumi tenía algo entre mano, pero el castaño decidió no entrometerse, sabiendo que posiblemente será lo mejor de momento. Como sea, próximamente obtendré mi revancha contra ti, tigre de Osaka. Ante ese tono de desafío, Shingo sonreiría levemente ya que la actitud de la chica realmente le agradaba. Por supuesto, cuando salga campeón de KOF, humildemente aceptaré tu revancha, Todo-san. Ante la afirmación de Shingo, Kasumi también sostendría una leve sonrisa, asintiendo ante la oportunidad de una futura revancha.
Muy bien, te estaré viendo Yabuki, así que no me decepciones. Demuéstrame que no perdí ante un don nadie. Sin nada más que decir, se despidió y salió del ring esperando contarle esto a su madre y hermana mayor. Shingo tan solo se quedó mirándola y sonrió ligeramente antes de alzar su mano, agradeciéndole al público y ser repentinamente embestido por su hermana mayor, que bajó a la velocidad de la luz. Maldito niño imbécil, te digo que no te lastimes demasiado y mira lo que haces. Ouch, ouch, déjame, me rindo. Creo que el público no estaba listo para ver a la promesa de Osaka rendirse ante la llave de pierna que su hermana le hacía. Tiempo después. Shingo, luego de ser atendido en la enfermería, se encontraba recibiendo la reprimenda de su hermana luego de ver la estupidez que hizo para ganar, pero en general lo felicitó por lo lejos que ha llegado en este torneo y se despidió de sus hermanas no sin antes que su hermana menor le hablase emocionada luego de ver sus combates y que tras haber compartido con sus contactos el combate de Big Bear para extender el boca a boca, la base de fans de Shingo en su instituto habían aumentado con comentarios asombrados de sus habilidades de combate y el cómo se lograba hacer paso en un torneo tan difícil como este. Hombre, sería un dolor de cabeza regresar al instituto y ser popular de la noche a la mañana. Pero dejando la futura mala experiencia de lado, fue a la habitación de Big Bear nuevamente para recibir algún consejo, tocó la puerta y entró saludando, pero Big Bear lo ignoró, viendo la pantalla del televisor. Chico, al tipo que vas a enfrentar es todo un monstruo. Confundido, miró la pantalla y quedó incrédulo ante lo que veía. Aquel sujeto con máscara de Tengu estaba dándole una paliza a su contrincante, no solamente física sino también mentalmente al estar evadiendo todos sus golpes y golpear con patadas frontales casi como si todo esto fuera un juego de niños. Sus esquives eran tranquilos como el río fluyendo y cuando finalmente su rival había perdido totalmente la frialdad mental, solo bastó un solo golpe certero al plexo solar para dejar inconsciente al oponente, así, ganando su pelea. El sudor recorrió en las mejillas de Shingo luego de presenciar ese nivel de pelea al igual que sus manos empezaban a temblar por la reacción inicial, saber que su oponente estaba a ese nivel lo ponía nervioso sin lugar a dudas. Mr. Karate era aterrador y eso lo hacía apretar los dientes. Entiendo tu miedo, chico, ese sujeto quien quiera que sea, es peligroso. Lo único que te podría llegar a aconsejar sería apretar los dientes y no cerrar los ojos. Ese supongo que es lo único que me queda por hacer. Debo empezar a calentar. Bien, tenemos unas horas en lo que el staff prepara la super arena, empecemos por la rutina que te aconseje, te vendrá bien aguantar golpes al estómago. ¿Sí? En otra parte. Mr. Karate había llegado a su habitación de descanso y se quitaría su máscara de Tengu, mientras se masajeaba el hombro, estaba emocionado, con una pequeña sonrisa plasmada en su rostro. En su parte hubieron combates interesantes pero todas no fueron más que solo mero calentamiento, estaba seguro que hasta sus discípulos los ganarían sin mucho esfuerzo. Pero, sorprendentemente, uno de ellos resultó ser el más interesante de todos. Shingo Yabuki. Es un adolescente, ni siquiera alcanzando la mayoría de edad, pero que mostraba al mundo el aire de un peleador amateur, solo para que después el torneo mostrará su verdadera cara, un boxeador de temer, un karateka medianamente decente y justo antes, también mostrando los vestigios de la lucha libre profesional. Sin mencionar también sus formas de sobrepasar al enemigo, el golpe ante Big Bear, la embestida hacia Kasumi. Era un luchador muy arriesgado pero no por ello malo, al contrario, él era un genio a su propia manera, porque solo alguien con la suficiente convicción en sí mismo o con mucha estupidez, creería poder pasar a través de picos de energía espiritual. Y esas pequeñas muestras hacían hervir su sangre de luchador como si no hubiese un mañana. Estaba más que emocionado de poder pelear contra el chico y desglosar con goce su combate, solo para poder tratar de entender lo que era la filosofía del chico. Una charla amena entre luchadores, sin duda alguna.